Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gran gusto estar con ustedes hoy, miércoles 5 de diciembre del año 2018, para comentarles los hechos nacionales e internacionales relevantes, que es importantísimo no solo que conozcamos, sino que podamos analizar correctamente para que, recuerde, tomemos las decisiones que nos permitan alcanzar nuestros objetivos, que podamos cambiar Guatemala, que sea una realidad la lucha contra la corrupción, que se retiren los obstáculos a la creación de riqueza para que no tengan que emigrar tantos compatriotas nuestros y tal vez mañana usted o yo seamos los que tomemos esa decisión de dejar nuestro terruño, de dejar Guatemala, donde hemos decidido, donde hemos elegido al menos hasta hoy construir nuestro hogar. Así que por eso es importante tener una idea clara del origen de nuestros problemas. Es que yo no entiendo por qué a connotados analistas de nuestro país se les olvida o no profundizan para entender las raíces de las causas. Perdón, sí, la causa de los problemas, las raíces de esta situación que vamos a cuestionar, se quedan por las ramas, amigos. Pero bueno, después de ese lapsus verba, lapsus linguae, amigos, voy a proceder rápidamente a comentarles cuáles son las notas que vamos a compartir con ustedes hoy. Por lo menos en parte de estas voy a estar yo con Jorge y con María Dolores, que nos va a acompañar hoy en nuestro segmento de opinión con su artículo titulado De contribuyente a tributario a esclavo. Interesante, ¿no? ¿En qué nos estaremos convirtiendo? De entrada ya somos tributarios, en Guatemala no somos contribuyentes. ¿Será que vamos en camino a ser esclavos? Y si vamos a ser esclavos, ¿esclavos de quién? ¿De quién nos estamos nosotros convirtiendo en esclavos? Pero bueno, eso es lo que vamos a comentar con María Dolores en unos minutos cuando le demos la bienvenida en Todo a Pulmón. Pero también tenemos otras notas que compartir con ustedes hoy, la mayoría de estas enmarcadas en lo que respecta a las elecciones del año 2019, que como ya ustedes estarán enterados, pues ya han empezado a calentar motores varios de los partidos políticos que pretenden competir por el voto de los guatemaltecos, ya sea para alcalde, para diputados o para presidentes. Pero bueno, las notas que queremos tratar rápidamente es cuáles son las nuevas personas a las cuales ya inhabilitaron para las elecciones del próximo año los señores del Tribunal Supremo Electoral. También es interesante que vamos a comentar brevemente este extraño hecho, según el cual 350 vallas publicitarias aproximadamente que han puesto del partido Podemos, que antes era el Movimiento Reformador y antes de eso creo que se llamó PLG o algo así, amigos. Pues resulta que este partido político que ha sido capaz de
vamos, de cambiar o adaptarse a los tiempos cambiando sus nombres, ahora resulta que ni el secretario general sabe de dónde salieron alrededor de 350 vallas publicitarias que hay en nuestro país. En fin, eso es algo que a nuestro parecer parece inexplicable. Imagínense ustedes el dineral que cuesta una valla. Una valla, yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros hace ya algunos años, es increíble cómo pasa el tiempo, habrá sido hace 4 años, 3 o 4 años, pusimos porque era una sola valla de Libertópolis. Eso sí, la valla paseó por toda la capital, por eso parecía que fueran más, pero la realidad es que era solo una. ¿Por qué? Porque obviamente siendo nosotros empresarios con un capital pequeño, pues fue a lo más que pudimos llegar a contratar una valla. Y porque son caras, las vallas son caras. Y esto ahora resulta que 350 vallas no se sabe de dónde han aparecido. En fin, cosa extraña y parece que comenzamos mal. No porque estén anunciando, porque nosotros pues tanto Jorge como yo hemos sido claros de que al final no debería de tener topes lo que cada quien decida gastar en su campaña política, pero que vengan y el dineral que deben haber costado estas vallas no sepan ni de dónde salieron. En fin, eso sí es sospechoso. Empiezan mal los señores de Podemos en Guatemala, que no dejo de evocar cuando lo menciono al Podemos de España. Pero bueno, en fin, ¿qué otras cosas vamos a comentarles brevemente? Les vamos a mencionar quiénes son los binomios que ya se conocen, que van a participar o por lo menos van a intentar inscribirse para participar y quiénes podrían ser los que anuncien sus candidaturas a partir del año entrante. También no sé si ustedes recuerdan que les habíamos mencionado hace algunos días la intención de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de facilitar el empadronamiento a nuestros compatriotas que viven en el exterior con tan solo el DPI. Pues por varios motivos que algunos de ellos me parecen racionales, me parecen objetivos. Al parecer, hoy que debe ser conocida en la sesión que convocaron en el Congreso de la República, junto con otras cosas que, bueno, vamos a comentarles si ya comenzó esa sesión y qué ha sucedido, que en lo particular, yo repito, ese es el tipo del tipo de sesiones que nunca se deberían de llevar a cabo, sobre todo cuando lo que trata de aprobar los diputados son decisiones, iniciativas que sin duda nos van a afectar para mal, o sea, nos van a afectar mal a los guatemaltecos, aunque nos digan, por ejemplo, en el caso del préstamo, que es para que pues para que acabar con la desnutrición en nuestro país. ¿Quién va a creer semejante cuento? Pero bueno, en fin, según lo que se sabe, hoy que se va a discutir esa propuesta, el Tribunal Supremo Electoral va a ser rechazada por los diputados. Pero bueno, vamos a ver al final qué es lo que sucede. También queremos comentar un par de notas que para nosotros encajan dentro de lo que es denuncias de corrupción. Pienso que no somos los únicos que estamos indignados, porque vale la pena utilizar ese término indignados, de enterarnos que los directivos del INAV cobraron 700,000 quetzales en dietas por 48 sesiones. Una muestra más de qué fácil es hacer chinche el dinero de otros. Y esos otros, repito, somos nosotros. Es usted, soy yo, es Marito en los controles, que es un joven que busca salir adelante, trabaja duro y ya paga impuestos también, que los que estamos manteniendo a personajes como estos, los directivos del INAV. En fin,
Luego también les vamos en lo que es las notas internacionales, vamos a comentar este hecho que ojalá de alguna mal que bien va a ayudar a algunos de los cubanos, aunque el precio sea carísimo y alejado de la mayoría. Pero en Cuba, que es uno de los países con el acceso más restringido y controlado a Internet, a partir de mañana, sus habitantes van a tener la oportunidad de conectarse desde un celular, desde un teléfono móvil, como para algo que para usted y para mí es tan común, para ya cualquier guatemalteco, para los cubanos es la gran novedad. Por supuesto, a unos precios altísimos, que lo más probable es que los que van a utilizar este servicio van a ser en su mayoría extranjeros. Y bueno, ¿qué más les podemos comentar? Algunas notas de que no vamos a regresar porque ya las hemos comentado, lo que hasta este momento consideramos que se puede mencionar. Pero bueno, en una conferencia de prensa de hoy, María Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, anunció que la fiscalía que va a estar a cargo de investigar el caso del cual se señala a Carlos Luna, más conocido como Cash Luna, según una investigación que presentó Univisión, va a ser la Fiscalía contra el lavado del dinero. Y bueno, por este momento, amigos, eso es lo que les puedo anunciar que vamos a tener en Todo a Pulmón. Quiero aprovechar a agradecerle a los oyentes que ya han compartido nuestro programa. Quiero agradecerles a Álvaro Ibarra, a Aida Morales Guinea, a Marcos Cle, a Silvia Urizar, a Marco Antonio Castellanos, al administrador del edificio Géminis 10, a Luis Roldán, a Warren Orbo, a José Calderón, a Marco Cruz y a Michelle Fernández. Muchísimas gracias a ustedes, que son los primeros que puedo ver que han compartido hoy nuestro programa. Por supuesto, cuando regrese me voy a poner al día con aquellos que no he mencionado, que suelen comentarme que ya compartieron por medio de nuestra transmisión en Facebook Live. Y también voy a pasar a saludar a los oyentes que ya se han comunicado con nosotros por medio de YouTube, de Twitter, de Periscope y para que no lo olvide, también por medio de WhatsApp. Recuerden que nos pueden escribir al 4585-4280. 4585-4280. Voy a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Give me freedom, give me fire. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y como pueden ver, estamos esperando todavía a nuestra invitada en el segmento de opinión, aquellos que nos están acompañando, ya sea por libertopolis.com, por YouTube, por Periscope o por Facebook Live. Pero bueno, mientras viene María Dolores, procedo a saludar a Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y también quiero aprovechar, mientras ya hace su entrada triunfal a la cabina de los estudios de Libertópolis, María Dolores Arias, quiero también aprovechar a saludar, antes de que entremos ya a discutir su artículo, quiero aprovechar a agradecerles a todos aquellos que pues bueno, nos están anunciando que han compartido Todo a Pulmón desde nuestra transmisión en Facebook Live. Veamos quiénes son ellos. Permítanme. Ay, Dios, tuve aquí un pequeño problemita. ¿Saben qué? Mejor démosle la bienvenida a María Dolores y se los agradezco después. MD, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, María Dolores. Bueno, MD, entremos de lleno a tu artículo. Ya le comentaba a los oyentes que el título es de contribuyente a tributario y de tributario a esclavo. Es más que evidente, aunque algunos no lo quieran reconocer, que ya en Guatemala no somos contribuyentes, sino somos tributarios.
Lo preocupante de tu artículo, que entiendo que es el primero de una serie de 2, Sí. es que probablemente ya estamos encaminados a convertirnos en esclavos. Pero, ¿por qué? Claro, y por eso el primero de esta entrega se llama de contribuyente a tributario y el siguiente va a ser de contribuyente a tributario a esclavo. O sea, Ay, jola, yo porque de una vez le Es que- agregué es que- el tercer... es que lo porque cambié yo de cuando última, sí. originalmente Lo lo ca- leí así se llamaba. sí, lo cambié al final para hacer la segunda entrega ya con la parte del esclavo y en la segunda entrega voy a explicar que ya hay ejemplos de esclavos y voy a explicar en qué consiste. Y que se puede llegar aún más, o sea, ser tributario, decimos, estamos muy mal, sí, pero podemos llegar a más si no estamos atentos. Entonces, lo que hablo es que a raíz de toda la discusión que hubo alrededor de la poca discusión que hubo alrededor, más que discusiones, negociaciones, que hubo alrededor del presupuesto y de esos 87.7 millones de quetzales que se van a gastar, pues me puse a analizar lo que había sucedido y entonces pensaba que analizar el proceso de aprobación de este presupuesto pues es un ejercicio que deberíamos hacer, darle seguimiento en algún momento, porque al final de cuentas quienes pagan esa plata somos nosotros. Y me puse a pensar que lo irónico de esto era que las negociaciones, que lo que se hacía en este presupuesto era empeñar tu futuro, o sea, empeñar la riqueza que vas a crear el próximo año. Y lo peor de este asunto, o lo más trágico, es que estas negociaciones se financiaban con el dinero que estás creando ahora. O sea, con el dinero que creaste ahora, estás financiando las negociaciones de lo que vas a crear el próximo año. Entonces decía, eso es pues, impresionante. Y entonces fue ahí donde dije, bueno, ¿en qué momento pasamos a ser contribuyentes? ¿De qué momento pasamos a ser contribuyentes a tributarios? Bueno, yo me pregunto, en Guatemala específicamente, ¿alguna vez se ha sido contribuyente? Pues no lo sé, pero lo que yo expongo aquí, o al menos lo que expongo es que cada vez somos más tributarios y menos contribuyentes y llegó un momento en que somos solo tributarios. ¿Y a qué me refiero? ¿Tú crees que en Guatemala todavía hay quien sea contribuyente? No, creo que en algún momento no era tan grande el deterioro. O sea, ahora, lo que sí te puedo decir es que no es que tampoco estuviéramos en bonanza, pero si podemos poner una línea base, la línea base era mejor que la que tenemos ahora. ¿A qué me refiero? Que por lo menos habían caminos, se tardaban 1000 años en hacerlos, pero pocos que habían estaban decentes. Pero igual éramos tributarios porque éramos obligados a pagar, no contribuíamos como en el caso de Suiza, por ejemplo. Por ejemplo, pero el punto aquí es que por lo menos recibes algo a cambio. Y creo que somos contribuyentes quienes pagamos impuestos, por ejemplo, del INTECAP o del IRTRA, porque sabemos que hay un servicio a cambio y sabemos que el dinero se usa bien. Entonces, este es el punto. Entonces, esto me llevó a reflexionar en qué momento pasamos de ser contribuyentes a ser tributarios. Y empiezo a establecer, al menos, qué considero que es un contribuyente. Y un contribuyente paga impuestos para poder pertenecer y mantener una asociación. Y esto es muy importante, entender que estamos en una asociación. Pero la pregunta es, ¿para qué nos asociamos? Y es una asociación que proteja sus derechos individuales. Por eso paga para mantenerla y para poder asociarse. Es decir, hay un servicio que recibe a cambio de sus impuestos. Servicio como el de seguridad que protegen su vida, su propiedad y su libertad. O el de juzgados que castigan a aquellos que atentan contra su vida, su propiedad o su libertad. Juzgados que funcionan de forma expedita en la impartición de justicia. Fiscales que trabajan en busca de la verdad en la persecución penal. Para un contribuyente, el cálculo de impuestos es algo muy sencillo, ya que las reglas son pocas, claras y fáciles de aplicar. Además, el pago de los impuestos es tan sencillo que desde su móvil podría realizarlo. Un contribuyente está protegido por una república que a través de la Constitución está resguardado de los abusos del poder de los políticos de turno en el gobierno. Esto, en grosso modo, es un contribuyente. Ahora, Lo que quiere decir que aquí en Guatemala nunca hemos sido contribuyentes, por lo menos yo nunca he sido contribuyente. Y a eso te puedo agregar el comentario que nos deja Luis. Dice Luis en Facebook Live, si los impuestos son impuestos,
Los únicos contribuyentes que hay son los que pagan sus impuestos voluntariamente y con alegría. Creo que no hay ni uno en Guatemala. No hay ninguno, creería que no, pero sí te podría decir que hay impuestos que sí Los del uno... ICEFI deberían de ser contribuyentes Ellos sí, porque ellos felices han de estar deberían de felices de pagar. pagar impuestos. Y es que por eso usan esa terminología o ese lenguaje totalitario. Ahora, sí quiero aclarar y quiero ser justa que hay impuestos que yo sí pago, que Con considero que sí, felicidad y voluntariamente. no, que considero que se usan bien, ¿Cuál? El del INTECAP y el del IRTRA. Considero que sí se usan bien. Pero y igual que sí hay siguen servicios. siendo impuestos. Sí, Marta Yolanda, sí. pero obviamente si uno recibe servicios que le ofrecen a cambio, uno los paga, porque hay un servicio a cambio. Mi punto aquí es que no hay servicios a cambio. Ni siquiera los más importantes de Ni si- seguridad y y justicia. sus- exactamente, que es punto donde me enfoqué. Que si funciona, no debería de ser impositivo. Ese es el Estoy, punto. estoy de acuerdo en que no debería ser impositivo, que debería estar abierto a la competencia, pero considero que que estos funcionan bien, por lo menos estos dos. Ahora, un tributario es aquel que pertenece a una sociedad donde su obligación es producir riqueza para entregarle una parte al gobierno. Y esto es lo que hace. O sea, él existe para generar riqueza y dársela al gobierno. No tiene garantizado el respeto a sus derechos individuales, ya que sus impuestos sirven en su mayoría para financiar el malgasto, el despilfarro y el robo. Por consiguiente, los pocos servicios que puede recibir a cambio de sus impuestos son deficientes y en muchos casos inexistentes o fantasmas. El gobierno, que se instituyó para proteger sus derechos individuales, los ataca con leyes perversas. La legislación es tal que facilita la extorsión de los burócratas al tributario. Los juzgados están saturados y en algunos casos permeados por el sistema corrupto que impera. El cálculo de impuestos para el tributario es peor que una pesadilla. La legislación fiscal es tan absurda que siempre se tiene la incertidumbre de haber cumplido con los criterios de ventanilla. Eso sí, se avanza en facilitar el pago del mismo, ya que están ávidos de la riqueza del tributario. Muchos tributarios se han tragado el lenguaje autoritario que deben pagar impuestos porque sí, sin una causa justa. Pero lo peor o lo más trágico de esto es que no se atreven a cuestionar porque les enseñaron que el castigo es la cárcel. Pasar de contribuyente a tributario no es muy difícil. Solo basta inculcar la mentalidad de súbdito, anular la mentalidad de mandante y emplear la violencia legalizada en una multitud de leyes que obliguen a todos, de acuerdo o no, a financiar ese sistema. Ahora bien, ¿qué se necesita para pasar de tributario a esclavo? Esto será mi siguiente entrega. Ahí estamos de acuerdo que en el caso del INTECAP y el IRTRA se utilizan de una forma efectiva y eficiente el dinero que somos obligados a tributar, pero sí son impuestos. No, yo no estoy discutiendo que no sean impuestos. No, es que uno de los oyentes dice, Mario R. Requena, dice que los descuentos de INTECAP e IRTRA no son impuestos. No, pero sí son impuestos. Sí son impuestos. Y Son impuestos porque son obligatorios. Sí, Así es. Si y no, son sí serían obligados por el contribuciones. gobierno, correcto. Y dice Josué Cos, el INTECAP es muy bueno en infraestructura, docencia, etcétera, muy bien distribuidos y bien manejados, buenos administradores. ¿Qué es lo que digo yo? En tal caso, ya ahora que se ha aprobado, pienso que no debería de ser un impuesto, sino podría ser una contribución. Ahora, hacernos verdaderamente contribuyentes. Pero bueno, eso es harina de otro Así costal. es. Porque esa discusión lamentablemente surge a raíz del comentario que hizo MD, porque realmente tu objetivo es enfocarte en lo que la gente no tiene duda en identificar como un impuesto. Así es, que es, como por es el ejemplo, impuesto el al IVA, valor agregado, el impuesto al éxito, que es la rentabilidad, impuesto sobre la renta, que lo conocemos y que debería ser llamado el impuesto al éxito. el impuesto a los hidrocarburos, Exactamente. que además El de eso es impuesto, inconstitucional. el impuesto por tener El mismo una use. propiedad, por eso, el El impuesto a la use. propiedad. O sea, si tú tienes una propiedad inmueble, te cobran impuestos. Si tú eres exitoso, ¿qué quiere decir que si eres exitoso? Quiere decir que si tú en tu actividad comercial o empresarial o productiva
Obtuviste ganancias, eso quiere decir fuiste exitoso, manejaste bien tu dinero, diste un producto que era apetecible o que era deseado por el consumidor te pagó, manejaste bien tus recursos, tuviste menos costos que lo que vendiste, obtuviste ganancias y eres exitoso. Como eres exitoso, hay que cobrarte impuestos. Tenemos varios comentarios, MD, te los voy a leer. Bueno, vamos a continuar. Solo quiero agradecer rápidamente a José Calderón, Mica Salazar, que dice que linda vista. Agradecerle a Ervin González, a Luis Roldán, a Carol Jiménez, a Roberto García, a Roberto Cajas, a Juan Godínez y a Shatsi Gutiérrez, que compartieron, al igual que Manuel Figueroa, nuestro programa. También lo hizo Nelly Barrios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y saludos a Eli Bank de Orellana, que también nos saluda. José Calderón tiene un interesante comentario en lo que respecta a sus amigos cubanos en Estados Unidos, que ya los voy a leer en unos minutos, pero vamos a los que tienen que ver con el artículo de María Dolores. Ya leí el de José Cuos, el de Mario Requena. Saludos a Meme Capilla, que dice que nos escucha desde Coatepeque. Álvaro Ibarra dice, de acuerdo con el artículo de MD, pero con respecto al comentario de que somos una asociación, sería bueno y que no haya el, entre comillas, castigo de la cárcel para que como en cualquier asociación, es que tengo un, le entran a uno mensajes y uno lo pierde, para que como en cualquier asociación nos podamos salir si no nos sirve o parece. Saludos. Que eso, perdón, es lo que muchos inmigrantes hacen. Sí. O sea, al final no están de acuerdo con, no pueden prosperar en esta asociación y buscan otras. Obviamente a los gobiernos les encanta tener esclavos y por eso limitan las entradas y salidas. Y lo peor es cuando te limitan la salida. Dice Manuel Figueroa correctamente, todo pago que no es voluntario es impuesto. Y agrega también Luisfi el IX como un impuesto. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Luego Josué Cos, no entiendo una parte de su mensaje, pero lo voy a leer. Dice, ojalá algún día le pongan impuestos a las iglesias y a las universidades. En ese punto, pues yo estoy de acuerdo. O todos hijos o todos entrenados. Las reglas tienen que ser generales, universales, abstractas e impersonales. Aunque yo preferiría que en lugar de seguir trocear a los demás, que nos los quiten a nosotros. En lugar de seguir fregando a todos, como parece que es lo que tal vez no entiende bien nuestro apreciable oyente Josué Cos, si es lo que está proponiendo, pues al final seamos todos iguales ante la ley. Y no importa a qué nos dediquemos, sea una iglesia, o sea universidad, o sea un colegio, o sea cualquier cosa. Pero lo que no entiendo es lo siguiente, y que se aplique el crédito fiscal a los impuestos por pagar para que se acabe la corrupción tipo Alejos. En el caso del crédito fiscal, simple y sencillamente se tiene que eliminar. Ni siquiera debería existir ese descuento primero que se le hace a los exportadores. Lo que se debe eliminar es ese descuento. No debe de existir. No se puede cobrar algo que no genera un impuesto. El crédito fiscal debería ser tomado como algo inconstitucional. A ver, vamos a definirlo. No sé si me estoy explicando. Primero definamos qué es crédito fiscal para poder entonces ver si estamos hablando de lo mismo. Yo me imagino que se refiere al tema de lo de las exportaciones por la mención que hace a Felipe Alejos, porque me imagino que ese Alejos es Felipe Alejos. Ajá, pero empecemos. En el caso de los exportadores, el crédito fiscal es porque ellos compran insumos aquí, pagan IVA y cuando venden no cobran IVA. Entonces ellos pagan IVA, pero no cobran IVA. Entonces hay un IVA ahí que les queda. O sea, en la ecuación queda negativo. Efectivamente. Entonces es por eso que se supone que tienen ese crédito. Ahora, lo que creo es que debería ser automático la aplicación al siguiente año, al siguiente mes. Simplemente, o sea, no estar pidiéndole permiso a ninguna autoridad para poder aplicar eso, y en dado caso que las autoridades fiscales tengan dudas, pues hacer una auditoría y pueden hacerlas aleatorias o pueden llegar y decir, mire, yo tengo dudas de usted, páseme su información y la revisamos. Yo creo que es más sencillo el punto, ni siquiera se debería de hacer ese descuento. Nunca se debería entrar a las arcas. O sea. Pero ¿cómo haces con las facturas que ellos, por ejemplo, ellos le compran, ¿qué te gusta? ¿Qué podríamos decir? Compran papelería y les hacen su facturita y su facturita tiene IVA. Pero me imagino que ellos tienen otros gastos también sobre los cuales deducirlos. Pues no necesariamente, porque si te dedicas solo a exportar. Es que no es contra gastos, es ingresos contra egresos.
Pero bueno, podemos platicar de eso más adelante. Sí. Pero hay formas de simplificarlo. Definitivamente. Se puede buscar soluciones que no los lleve a pasar por todo ese proceso Por el momento lo por más ese práctico injusto es proceso simplemente para que se- recuperar que lo se- que se es pueda- de ellos, ¿verdad? que básicamente el tema impositivo funcione como debiera ser, que básicamente que es o sea, Automático. sí, o sea, no solo automático, sino que automático entre impuestos. Ah, ya. Porque, por ejemplo, si es automático, pero en el mismo IVA, nunca igual Nunca. la misma cosa. O sea, tendrían que poder aplicar ese crédito fiscal, Al aplicarlo al ISR, por ejemplo, ¿no? Entonces, A cualquiera de los impuestos, sí es, Sí. lo más práctico es lo que dice Jorge, Por debería ejemplo, ser así. Luis Fi dice, de acuerdo con MD, el crédito fiscal debería abonarse al próximo mes. Álvaro Ibarra, el problema con los impuestos es su destino. Es uno de los problemas, pero también que sean impuestos, de nuevo. Esta es una discusión más profunda y que probablemente en estos momentos cueste hacerla con los Ahora, oyentes, pero no es solo cuestión del destino. Ahora- Rodrigo Lacayo, privatizar al gobierno nos volvería en el país más rico del mundo. Excelente artículo, MD. Luis Figueroa, todo impuesto es robo, aunque sea usado eficientemente o con fines buenos. Bueno, creo que Luis responde al comentario de Álvaro, o mejor dicho, Luis Fi hizo el comentario antes que Álvaro. Ahora, Luego Vilma Moreno dice, ahorita voy contigo, Sí, MD, sí. solo démosle chance a los oyentes que están interesados precisamente en comentar tu artículo. Dice, Intecap es una escuela obsoleta, yo estudié ahí reparación de computadoras hace 2 años y tiene conocimientos muy obsoletos y aunque los cursos sean baratos, realmente toda la inversión de tiempo que se hace no vale la pena porque la mitad del curso es obsoleto. A mí me enseñaron todavía Windows 95. Que Pues lo me lamento porque- sorprende porque la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido muy diferente. Pues al menos a los ITCAPs que he ido, ya he ido a varios, sí he visto tecnología muy diferente. Habría que ver si ese cambio cuándo fue y creo que vale la pena también que ojalá lo haya expresado en su momento, pero al menos lo que yo he visto sí me ha dejado gratamente sorprendida. y de hecho tienen ahora un centro así para cosas de informática muy avanzado. William Starsky dice, MD, muchas gracias por con un lenguaje sencillo y fácil de entender, das cátedras de muchas que desconocemos, siempre escuchando con atención y siempre tratando de aprender un poco más. Muchas gracias. Bueno, MD, adelante. Básicamente mi artículo surge por esta mentalidad y del contribuyente al tributario, o sea, cómo pasamos de contribuyente a tributario, cómo pasamos de mandante a súbdito, y ese es mi punto que busco aquí hacer la reflexión con ustedes de que ¿por qué nos tragamos esos lenguajes autoritarios? ¿Por qué creemos que nuestro deber es pagar impuestos porque sí? Simplemente porque respiramos y porque somos productivos, tenemos que pagar impuestos. Porque tuvieron la suerte de nacer en este bello país. Y en cualquier país, o sea, la pregunta es por qué en cualquier país que hayamos nacido o que estemos viviendo, tenemos que pagar impuestos porque sí. Es que ese es el punto, el que no hay una causa justa y no exigimos una causa justa para decir vamos a pagar impuestos por una causa justa. ¿En cuanto a qué? ¿A qué me refiero con causa justa? Me refiero a el por qué nos asociamos, o sea, el por qué estamos viviendo en esta sociedad y si lo que estamos buscando es la protección a nuestros derechos individuales, por eso deberíamos estar pagando impuestos. Dice, saludos a @Mario Eagle, léase Mario Archila, que dice, esto no se lo van a creer, el ICEFI está exento del pago de impuestos. Sí, lo creo, porque así son de hipócritas ¿Qué todos los que talito? andan diciendo que hay que pagar más impuestos. Porque ellos no pagan y viven de los impuestos, más aún. Luego, el Glowing dice, bravo, estrenando esto. Me imagino que se refiere a Periscope, pero ya tenemos varias semanas. No, Sol- él debe estar estrenando. A lo mejor él está estrenando esto. Sí. Sí, qué maravilla, ¿verdad? Y qué En el- buenísima en transmisión. Yo lo que diría a los señores del ICEFI es que si ellos quieren ser consistentes y consecuentes, por lo menos deberían de ellos sí ser contribuyentes y entonces están exentos de impuestos, pero de todos que modos paguen. pagarlos. Pues porque tienen son la mejor contribuyentes. oportunidad de demostrar que son contribuyentes, ¿verdad? Porque como están exentos van a ir a pagar voluntariamente. Dice Álvaro Ibarra, denme la razón en esto. Nadie paga contento los impuestos. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. No, totalmente. Por eso Sí, es que duele. lo que ojalá algún día, ¿por qué no soñar? Ojalá algún día evolucionemos verdaderamente a una sociedad donde contribuyamos
y efectivamente tengamos nosotros, los que pagamos, la última palabra en lo que respecta a cómo se va a utilizar el dinero que vamos a pagar para tener un gobierno que cumpla con sus funciones que le son propias de su naturaleza, como mencionaba María Dolores, Fíjate seguridad y justicia. Y Luis Figueroa dice, el Código Penal de Guatemala tipifica el robo como, 2 puntos, quien, sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomare cosa, mueble, ya lo perdí otra vez, tomare cosa, mueble total o parcialmente ajena. ¿Qué de esto no se aplican los impuestos? Lo único es que los gobernantes se autorizan, o sea, ellos son ladrones que sí se autorizan a robar. Yo por ahí vi un anuncio que decía, declarar menos por esto es un delito. Así, esos son los Entonces, anuncios de la SAT, que ¿por qué no los habrán puesto en Libertópolis? Pero entonces yo pensaba, ¿por qué no también ponen otro que diga, declarar más por esto es un delito en cuanto a las compras sobrevaloradas? Comprar más caro lo que es. Ellos porque ellos solo No, tienen que ver no, con no, el no, ingreso, pero- no con el gasto. No, pero no hablaba, yo sé que la SAT es... Así se lavan las manos ellos muy tranquilamente. Miren, Es el peor- yo es- hago mi trabajo, si se lo roban después, eso ya Ese no es el tengo peor. nada que Yo ver. digo que eso es un pobre, o sea, yo digo que trabajo más pura lata en cuanto a que recaudas dinero, o sea, eres el malo de la película para que se lo roben, o sea, Bueno, es pero pura lata. quiero Pero ir mi punto es, terminando con este mensaje que nos va, mandaron pero mi punto en es, WhatsApp. ¿por qué si ponen ese anuncio donde dicen que es un delito, por qué lo contrario no es un delito? ¿O por qué no también lo remarcan de que no es, que es un delito? Bueno, dice, y esto a mí me partió el corazón, literalmente. Escuchen lo que nos cuenta un apreciable oyente que no se identifica, pero dice lo siguiente. Muy buenas tardes. Desde mi empresa pago alrededor de 720 a 800,000 quetzales al año en impuestos. Mi empresa, que es una pyme, que con mucho esfuerzo logramos sobrevivir. Mi opinión es que lamentablemente las personas que hemos designado a administrar se han dedicado a enriquecerse y de hacer muchas labores que no generan riqueza real a un país, en este caso a Guatemala. Y además es tanta la cantidad de personas que tienen beneficio de esto que sucede es tan grande que nadie de ellos quieren cambiar su forma de vida y van a luchar por no perderla. ¿Qué porcentaje será? ¿Un 55% de la población? Se imagino ponerle orden a esto lo que representa. Esta última parte, Se perdón, imagina. apreciable oyente, se imagina ponerle orden a esto lo que representa. Pero ponerle a orden a qué? Hay una cosa muy importante que tenemos que aprender y tal vez nosotros esforzarnos en explicarlo mejor con evidencia, y es que el origen del problema no es que se administre mal nuestro dinero, sino el origen del problema está en el sistema de incentivos perversos. Por eso es un sistema de incentivos perversos, porque le da funciones al gobierno que no les corresponde. O sea y que- el gobierno goza del poder monopólico del uso de la fuerza. O sea que, perdón, que Entonces- entonces lo de la administración mal es la causa, es el resultado. Va a ser mal administrado porque es un sistema que atrae es lo lógico, que contadas excepciones, porque hay contadas excepciones, pero en la mayoría de los casos va a atraer a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder y a trabajar dentro de esa burocracia, porque qué cómodo venir y yo consigo una plaza o yo consigo un chance en el gobierno, en cualquiera de los 3 poderes del Estado, y ahí me acomodo y luego me uno a un Casi sindicato, inamovible. soy inamovible y bueno, Y ya hasta- por a veces, lo menos... a veces hasta se heredan, ¿verdad? Sí, ya por lo menos tengo asegurado que no me voy a morir de hambre, pero no está produciendo nada, no está creando ninguna riqueza. Y este es otro error. El gobierno no produce riqueza. Sí. Por eso es tremendo, y María Dolores a eso se refiere, entre otras cosas, cuando habla del lenguaje atolitario, o sea que le dan atol con el dedo a la gente. Cuando, por ejemplo, utilizan el término inversión. Ujú. Los gobiernos no pueden invertir en absolutamente nada, no importa qué tan bien se manejen los fondos, no importa que los utilicen para dar seguridad y justicia.
Eso lo que es un gasto correcto de nuestros impuestos. Pero inversión nunca va a hacer. ¿Por qué? Porque solo invierte aquel que corre el riesgo con esa inversión, ya sea porque pone su capital o se endeuda, consigue préstamos que él va a tener que pagar, no como hace el gobierno, que adquiere préstamos que luego tenemos que pagar nosotros con nuestros impuestos. Entonces, el gobierno no crea riqueza. Las funciones del gobierno son velar porque haya seguridad y justicia. Eso es lo que por naturaleza les corresponde. Pero como eso no les genera dinero, los politiqueros terminan ampliando el poder de los gobernantes, llevándolo a cosas como, por ejemplo, ahora la desnutrición. Acabar con la desnutrición es responsabilidad del gobierno. Y para eso tendrán que aprobar un crédito de $100 millones con los burócratas del Banco Mundial. Sin tomar en cuenta lo que ya se ha gastado. Sin tomar en cuenta que hace unas semanas salió un estudio de que todos los miles de millones, ahorita ya no recuerdo cuántos son, que se han ganado se han gastado con la excusa de acabar con la desnutrición en nuestro país, no han servido de nada más que para aumentar las fortunas de los oportunistas y los parásitos que llegan al ejercicio del poder, incluidos, por supuesto, los de los organismos internacionales, que son los peores de todos. Por eso escribí la semana pasada mucho gasto para tan pocos resultados. Y la peor ironía del mundo es que en el mismo Congreso están queriendo aprobar una ley para ponerle impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos procesados para que no engordemos en un país donde el principal problema es la desnutrición. Y bueno. Saludos a Walter García, a Roland Mitre y a don Robert Martínez, que se comunican con nosotros por medio de YouTube. Y bueno, MD y yo Muchas nos gracias. tenemos que retirar en estos momentos, pero unos comentarios más porque nos dejaron varios. Vamos rápidamente. Pregunta Josué Cos, si los trabajadores de los ministerios pagan impuestos. La mayoría sí. Deben Sí. por lo menos. Cada vez que consumen un producto que compran en el supermercado o utilizan, o sea, todo aquel que compra en un supermercado, a excepción de los burócratas internacionales y los, O aquellos que y tengan los embajadores. excepciones. Yo no sé si ustedes se han Por topado en los supermercados, a mí ya me Sí. ha tocado, que viene y llega aquella persona con todas aquellas comidas suntuosas, bebidas, vinos, y que viene y a la hora de pagar detiene toda la línea. ¿Por qué? Porque empieza a sacar unos formularios. Para ¿Sí? no pagar ¿Ya todo impuestos, eso? sí. Adivinen para qué son. Inmediatamente ese o es miembro o es parte de una embajada o es miembro de algún organismo internacional de estos que nos proponen que paguemos más impuestos para resolver los problemas. Y lo que están sacando son los formularios para no pagar ellos impuestos. A mí me ha tocado toparme con eso y realmente nada más porque mis papás me educaron muy bien, porque ganas me dan de madrearlos en ese preciso momento. En fin. Pero ahora ya lo están, creo que están haciendo tarjetas para que sea más rápido. Sí, Pero porque- la historia es la misma, o sea, el punto es el mismo. Bueno, como nos tenemos que retirar, George, ahí te encargo que entre otras cosas, en el siguiente segmento, todos los mensajes que no leímos los comentés, por supuesto, junto con las notas que tenemos pendientes, que compartas con los oyentes antes del patio de atrás con Renny Bake, porque recuerden que hoy es miércoles. Pues Pero muchas bueno. gracias a todos, muchas gracias a ustedes y que tengan buen provecho. Gracias a ti, MD. Y bueno, yo María. antes de despedirme, lo que quiero es recordarles lo importante que es que se cuiden, porque ya se dieron cuenta que aunque sea tarde, finalmente viene el frente frío. Ya era hora, George. Ya viene el frente frío. Pero al final uno tiene que tenerlo como un hábito de vida, es como yo lo recomiendo. Es un hábito de vida tomar la Equinacia Blend de ELA todos los días, 1 onza diaria. Y así usted se asegura que las probabilidades de que algunos de tantos virus que dependiendo de la época nos vamos a topar lo afecte, usted
solito se está mostrando que se quiere, que se valora, fortaleciendo sus defensas. Pero bueno, en fin, lo que les quería decir que les quiero recomendar que tomen, repito, como ya hábito de vida, que tomen Echinacea Blend de ELA, no cualquiera. La Echinacea Blend de ELA que encuentran en las tiendas de GNC, que es un blend, porque además de Echinacea tiene vitamina C, zinc y aloe vera, que le suben sus defensas para que sí podamos tener una mejor calidad de vida. Si acaso usted no puede ir a algunas de las tiendas de GNC, recuerde que también puede llamar al 45 63 93 27, 45 63 93 27, para que le envíen también pronto aloe vera gel de ELA. Ya dicen que ya está en aduanas en Guate, pero conociendo las aduanas de Guate, esperemos que no se tarde mucho en salir. En fin, pero la Echinacea Blend de ELA, amigos, por favor, no la olviden, ni siquiera cuando se vayan de viaje, como es mi caso. En fin, cuídense muchísimo y por favor recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy pero muy felices. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Bake y Jorge Jacobs. Pues entramos ya a nuestro segmento de El Patio de Atrás, que tenemos todos los miércoles aquí en Libertópolis y en Todo Pulmón, junto con Reni Bake, en donde hablamos acerca de la relación que existe entre Guatemala y su patio de atrás, o sea, Estados Unidos. Obviamente ellos también dicen que nosotros somos su patio de atrás, pero si nosotros somos su patio de atrás, pues también ellos son nuestro patio de atrás, porque es simétrica la cosa. Bueno, es asimétrico en que ellos son grandotones y nosotros somos chiquitos, pero igual sigue siendo el patio de atrás. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos los oyentes. Precisamente nuestra relación con Estados Unidos, que es nuestro patio de atrás, y como tú dices, es una diferencia de ¿tú eres mi patio de atrás o yo soy tu patio de atrás? Es lo que siempre hablamos en este subprograma. O sea, ¿Es recíproco? Por definición, si nosotros estamos en la parte de atrás de su casa, pues ellos también están en la parte de atrás de nuestra casa, o sea que es recíproca la cosa. Asimétrico, pero recíproco. Somos el único programa en los medios de comunicación guatemaltecos y creo que incluso de Triángulo Norte especializado en hablar sobre la relación entre Guatemala y Estados Unidos, especialmente en temas de seguridad nacional, de acuerdo a la forma en que la ven en Estados Unidos. Hoy vamos a estar hablando de investigaciones y casos ante la justicia de Estados Unidos que involucran a guatemaltecos o han mencionado a guatemaltecos en las declaraciones, como por ejemplo en el caso del Chapo Guzmán salió, mire, es que un narcotraficante le dio un soborno a algunos candidatos presidenciales de Guatemala y la siguiente pregunta en las redes sociales era, ¿y quiénes son? Todavía estamos esperando los nombres que en su momento saldrán. Y claro está. Ya les comenté a los radioescuchas hace un ratito de la caricatura que me mandaste de los que ya no van a ver Netflix porque ya tienen suficiente con el juicio del Chapo, ¿no? Todas las noches me pongo al corriente. Y claro está el respaldo de las leyes que aplican en Estados Unidos, que están aplicando en este momento, y el origen, la fecha en que entraron en vigencia en Estados Unidos.
¿Cuántos de nuestros oyentes, Jorge, no se han preguntado qué es la ley Magnitsky, la lista OFAC, la Kingpin Act, la lista de corruptos y narcos? Creo que incluso ya hay una pregunta en nuestras redes sociales. Y si recuerdas, Jorge, hace un año casi en Estados Unidos se publicó la Agenda de Seguridad Nacional de ese país, donde mencionaban que las principales amenazas para su seguridad nacional desde América Latina eran las denominadas amenazas irregulares, y en este caso clasificaban al crimen organizado transnacional como la principal amenaza desde América Latina para su seguridad nacional. Cosas como narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, corrupción, maras, trata de personas, entre otros, que está toda la gama de crimen organizado transnacional. Crimen organizado transnacional es una organización criminal que está o que utiliza más de 2 países o que pueden estar atravesando fronteras, por eso es transnacional de entre países. Y en esa agenda, y lo estoy poniendo sobre la mesa porque hace casi un año la publicaron, 17 de diciembre, decían en algún párrafo exacto que iban a usar todas las expresiones de su poder con el que contaban para combatir esas amenazas. O sea, ¿qué es una expresión de poder? O sea, todas sus expresiones de poder. Por ejemplo, el tema de sanciones económicas, el tema de persecución legal. Y por último, que es el que dejan ya de último, es utilizar su poder militar o de la fuerza. Y un año después estamos mirando el juicio del Chapo, que si dicen esto de aquí, que dicen eso allá. Mañana va a declararse culpable un guatemalteco en Nueva York. Pero no sé, Jorge, ¿cómo ves la sentencia de Rafael Salguero, un ex dirigente de fútbol de Guatemala, que se va a declarar culpable en Nueva York por el caso denominado FIFA Gate? ¿O quieres de una vez entrar a contestar la pregunta de nuestras redes sociales? Pues yo creo que sí, empecemos con las preguntas, aprovechando que están preguntando nuestros radioescuchas justo de el tema, y les agradecemos a todos los que están compartiendo nuestra transmisión, y también los invitamos a que participen, que manden sus preguntas o que manden sus preguntas por WhatsApp al 4585-4280, o que incluso hagan sus llamadas a cabina aquí al 2308-6888 y 89. Pero tenemos una pregunta de Walter Asensio, ¿no?, que me la mandó hace un rato. Dice: hola Jorge, ¿qué piensa del listado de corruptos que Estados Unidos sacará el 20 de enero? Esta es, para su referencia, es parte de una de en esas raras ocurrencias de cómo funciona la legislación en Estados Unidos. Resulta que hacen una ley, y entonces para lograr aprobarla y que necesitan votos, entonces van con todos los representantes y dicen: bueno, ¿me apoyarías mi ley? Entonces le dices: sí, pero ¿qué me das a cambio? ¿Va? Entonces pone tu pedacito ahí, ¿va? Entonces resulta que es así, está la ley al principio y luego tiene como 50 adendums ahí de todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Bueno, entonces en uno de esos adendums está la solicitud de Norma Torres de que el gobierno el gobierno de Estados Unidos prepare una lista de las personas que están siendo investigadas por narcotráfico y corrupción en Guatemala, bueno, en el Triángulo Norte, no solo en Guatemala. Y eso pasó ya ni me recuerdo en qué ley fue en la que pasó, pero pasó en agosto, cuando estaban discutiendo el presupuesto para el Departamento de Defensa. Para los que quieran verme en Facebook, Reni Marian Bake, ahí tengo algunos análisis que desde agosto comencé a hacer, y es bien importante porque acá los medios de comunicación, no sé, pero hasta ahorita están comenzando a hablar del tema de narcotráfico o narcopolítica en Guatemala. Esa lista dice: deme la lista de personas que en base a nuestra legislación sean corruptos o estén involucrados en narcotráfico. De acuerdo a a la traducción libre de ese adendum, de esa sección, era: mire, deme la lista de personas que se tenga información, pruebas, que hayan facilitado, hayan tenido grandes actos de corrupción, no importa el plazo de tiempo en que eso haya sucedido, y también el listado de personas que hayan corrido para un cargo popular, que han recibido dinero del narcotráfico, o personas que tengan dinero producto del narcotráfico y que hayan financiado campañas políticas de funcionarios electos en
en los últimos 2 años cuando lo estaban pidiendo. Lo pidieron en agosto del 2018, por lo tanto las fechas tienen que ser de agosto 2016 a agosto 2018. La están trabajando el Departamento de Defensa, porque al final, para que te dieran presupuesto al Departamento de Defensa, pues le dijeron, me dan la lista junto con el Departamento de Estado, con agencias de inteligencia de Estados Unidos. Lo último que me enteré es que todos estaban como que contestando las preguntas que les estaban mandando a hacer, vos que tenés, y otros, espérame, fíjate que tengo algo, pero no estoy seguro, en base a la legislación estadounidense. O sea, ¿qué significa? Que pueden salir personas que ni siquiera teníamos nosotros idea, pero en base a la legislación estadounidense tienen suficientes pruebas, o en base a las leyes que ellos están acá pueden ser acusados, y obviamente van a salir las personas por todos conocidas, pero no es de que, mire, y es una cosa bien importante, no es de que, le voy a mandar a preguntar al Ministerio Público de Guatemala qué casos de personas tienen investigados. No, o sea, la legislación estadounidense y estas agencias son totalmente autónomas en este caso. Ellos van a utilizar la información que ellos tengan, que hayan obtenido de distintas fuentes. Puede ser que le pregunten o no al Ministerio Público, pero puede ser que tengan todo el tema del FIFA-Gate. Discúlpame, pero todo el tema del caso FIFA-Gate, eso nunca se ha tratado acá. Y eso mañana nunca se va ha a ser tratado la en declaración. tribunales acá. En tribunales, o sea, nunca se ha tratado en nuestra legislación. Ellos ya están condenando personas por el FIFA-Gate. Entonces, eso creo que es bien interesante. En la lista de corruptos y narcos, no olvidemos la parte de narco, porque el mensaje final de esa solicitud era no narcopolíticos. O sea, el énfasis, el mensaje que nos estaban dando ya en agosto era: enfrenten el elefante en la habitación en sus países, que se llama la narcopolítica. Y que va a ser la que va a regir el año entrante, le guste a quien no le guste. Lamentablemente, porque así están puestos los incentivos ahorita. Probablemente aquí en la capital no, pero en todo el resto de municipalidades y diputaciones y todo afuera de la capital, afuera del municipio de Guatemala. Al final yo sí creo que lo que va a preponderar, a reinar el año entrante es precisamente la narcopolítica. O sea que van a tener bastante trabajo las agencias gringas, pero eso, desde mi perspectiva, eso es lo que va a darse el año entrante, debido a por un lado, los cambios a la legislación, y luego las investigaciones que se han hecho en cuanto a financiamiento electoral, y que hace que la mayor parte de personas, por no decir casi nadie, por no decir nadie realmente, va a estar muy interesado en estar financiando campañas, y entonces básicamente le dejan el espacio a los narcos, que por definición operan fuera de la ley. Entonces que vayan a estar afuera también de la ley electoral y de partidos políticos. Ese es un trabajo que yo te diría tienen que hacer las entidades respectivas. En este caso, la IBE, supuestamente para eso se fue a meter la CICIG al Tribunal Supremo Electoral, para controlar el financiamiento de las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no se han metido mucho con los narcos. Mi respuesta es, lo que les falta es narcopolítica. Esa sería mi respuesta, y lo he venido diciendo desde abril. Hay una pregunta que también está entrando a mi celular y me dice: no estoy en redes, por eso pregunto por aquí: ¿cómo puede un candidato presidencial corroborar que todo financiamiento no venga de lavado de dinero y con pruebas en Estados Unidos? ¿Qué controles existen? Mi respuesta es: ¿qué dice la ley de financiamiento electoral en Guatemala? Y eso, apéguense. Tal vez el punto, y que es válido, y realmente es válido para no solo para eso, sino para muchas otras cosas, porque yo escuchaba hoy en una discusión precisamente el hecho de, ¿y cómo puede, si ponerle que yo soy el pastor de una iglesia, y viene alguien y cuando en el momento de la ofrenda dejó 20,000 quetzales ahí en efectivo? ¿Cómo puedo saber yo de dónde fregado sacó ese dinero? Y ni siquiera puedo saber quién lo dejó ahí, mucho menos saber de dónde venía, ¿no? Mira, la ley, o sea, para eso yo les diría, hay que revisar la legislación al respecto. En Guatemala hay una ley de lavado contra el lavado de dinero, que es bien específica, y habría que chequear ciertas situaciones, pero también hay que ver, y vamos a hablar, tal vez regresar a hablar el tema del FIFA-Gate y luego algunas de las legislaciones de Estados Unidos,
porque si no el tiempo nos va a comer y después podemos entrar a discutir eso de cómo puedo yo cuidarme las espaldas, de quién me está dando la plata y cuáles son formas de, digamos, de qué hacer para evitar mezclarnos en general, interpretaciones. si es en efectivo, eso no. Mira, es que yo creo que depende de los montos y depende, o sea, no es lo mismo, te lo voy a decir, que alguien deje 5,000 quetzales para la iglesia, que alguien te dé a alguien que esté haciendo negocios de compra-venta de un apartamento en efectivo, porque el que está comprando, los corredores de bienes raíces, los que están comprando y vendiendo bienes raíces, tienen la obligación, de acuerdo a la ley antilavado de dinero, que por ahí estaba saliendo en la prensa algunos anuncios de información, de conocer a su cliente y de informarse. Así que yo les diría, dependiendo del monto, dependiendo de la actividad, si no es con chequecito de caja, no, muchas gracias, se está vendiendo una propiedad al respecto, porque la ley de lavado de activos es bien clara. Pero si es un cheque, aunque no sea de caja, si es un cheque de una persona que me da, qué sé yo, 100,000 quetzales por lo que sea, pero es un cheque, aún así tengo que ir a verificar de dónde salió esa plata. Mira, eso habría que hablarle al Banco de Guatemala, porque dependiendo, o sea, porque si estás en el negocio de compraventa de bienes raíces, tenés que estar de una u otra forma con mayores controles, y creo que tienen hasta ciertas capacitaciones. Entonces, esas son las situaciones de, miren, no es lo mismo que usted está vendiendo una propiedad y no, mire, me da mi chequecito de caja y ahí lo vemos, a alguien que se dedica al negocio de bienes raíces. ¿Por qué? Porque ahí la responsabilidad es mayor. Se supone que tienes que conocer a tu cliente y tenés que tener más información y más capacitación, porque ese es tu negocio. Tal vez para regresar un poco al FIFA Gate, si nos cuentas un poco la noticia y después ir hablando de las leyes de Estados Unidos. En efecto, es Rafael Salguero, de 72 años. Él era miembro del comité ejecutivo de la FIFA, guatemalteco, y él ya se declaró culpable de aceptar sobornos y va a ser sentenciado. O sea, mañana una jueza de Nueva York va a leer la sentencia y lo va a hacer la condena, ¿verdad? En este caso, él podría enfrenta realmente una pena máxima de 20 años de cárcel y una pena máxima de 20 años de cárcel por cada uno de los cargos. O sea, que pueden ser más, ¿no? Puede ser, desde el 2015 está acusado de integrar una asociación criminal para delinquir, 2 cargos de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para lavar dinero. Entonces, son 4 delitos de los cuales él está acusado y de los cuales él se declaró culpable. Entonces, ahorita está en prisión domiciliaria en Estados Unidos, o sea, está así con libertad, así bajo fianza. Y mañana se va a leer ya la sentencia, y entonces ahí el juez es donde dictamina cuánto tiempo realmente va a pasar en la cárcel. El máximo, o sea, cada uno de esos 4 delitos tiene una pena máxima de 20 años de cárcel. Probablemente, lo más probable es de que no le den la pena máxima para cada delito, especialmente bajo la perspectiva de que él ya se declaró culpable. Entiendo que en la legislación gringa son más benevolentes si te declaras culpable que si le peleas ahí hasta que te condenan, ¿o no? Aquí me está haciendo seña Reni de que no. Estoy poniendo cara, no exactamente, para los que no nos están mirando en el video. No, mira, hay que ver la información. Se declaró culpable el 27 de octubre del 2016 y 2 años después le están dictando sentencia. La ley bajo la cual lo están acusando, que es la ley RICO, que es básicamente una ley para combatir el crimen organizado, que está en vigencia en Estados Unidos desde 1970, es bien dura y está enfocado para combatir organizaciones criminales. Mi lectura es que si se declaró culpable hace 2 años, hasta ahorita le están dictando sentencia, es que él habrá dicho, mire, me declaro culpable, pero para que le acepten declararse culpable le dicen, está bueno, pero ¿qué tenés para ofrecerme? Aquí la ley del pez chico se come al pez grande, aplica. Él habrá dicho, pues tengo A, B y C, va, entonces espérate, agarraron la información que él habrá dado, lo habrán confirmado con otras fuentes, y una vez, si fue cierto lo que él estaba diciendo, pues entonces ahorita le van a dictar sentencia. Si él mintió o la información que dio no es la correcta, pues entonces, aunque te hayas declarado culpable, te va a llevar
el diablo porque no serviste para nada. Está bueno, declárate culpable, pero igual tenés que entregar algo más grande que tú, para que entonces podamos tener otro caso, algo así como una especie de rueda que va funcionando todo el tiempo. El sistema americano gringo, especialmente de estos casos, es, tengo un culpable hoy, pero tenemos que tener más culpables, o tenemos que tener más casos después. Entonces, ¿te querés declarar culpable? Ok, perfecto, pero ¿qué me vas a dar? Desde las multas hasta mayor información para que pueda iniciar otros casos, y en base a eso depende la pena que le vayan a poner. Entonces, acá es bien interesante y alguna gente diría, y bueno, pero si él cometió esos delitos en el 2009 y en el 2010, ¡hala! 10 años después. O sea, ellos cometieron estos delitos de acuerdo a la acusación 2009-2010. Fueron detrás de ellos en el 2015, en el escándalo del FIFA, de la FIFA Gate, que fue creo que en mayo del 2015 que estalló. Y ahorita él está esperando que lo declaren culpable, una década después. Primero la pregunta es, miren, ¿y por qué los gringos fueran detrás de los dirigentes del fútbol, que ni siquiera es su principal deporte? ¿Y qué legislación aplicaron? Primero aplicaron la legislación RICO, que la traducción o en inglés es Racketeer, Influenced and Corrupt Organization Act. O sea, que esta le tienen muchísimo miedo a las organizaciones criminales porque fue establecida en 1970 y está específicamente utilizada para combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y organizaciones delictivas del crimen organizado. En este caso, te pueden acusar si tú cometiste 2 de los 35 delitos establecidos en esa legislación en un periodo de 10 años y puede ser cárcel de por vida. O sea, le tienen pánico. Entonces, ¿por qué la aplicaron? Porque adivina a dónde fueron a hacer la negociación de que les iban a pagar plata y qué bancos utilizaron. En Estados Unidos. En Estados Unidos. En el momento en que ellos utilizaron, de acuerdo a la acusación, ellos utilizaron una instalaciones de la CONCACAF en Miami y utilizaron bancos gringos para pagar parte de las mordidas. Entonces, en el momento en que utilizaron territorio estadounidense o parte del sistema financiero estadounidense, les aplican la legislación estadounidense, sea o no nacional de Estados Unidos. Y eso es bien importante de entender, porque muchas de estas legislaciones que vamos a estar hablando en este momento, la OFAC, la Kingpin, la RICO, incluso la lista de corruptos y narcos, es en base a la legislación de Estados Unidos, aunque no sea ciudadano estadounidense, y en base a lo que ellos clasifican delitos en sus países, que puede que aquí ni siquiera estén clasificados. Por ejemplo, acá no tenemos una ley contra el terrorismo, y en Estados Unidos sí hay una ley, la ley patriota con el tema de terrorismo. Entonces, acá es un tema, como yo te diría, es sumamente importante entender eso, porque fueron a perseguir, creo que a 3 continentes, fueron a traer gente del Caribe, gente de América del Sur, obviamente de Centroamérica y hasta de Suiza los fueron a sacar. O sea, estuvieron muy pacientes para finalmente atraparlos. Se pasaron más o menos, en el momento en que cometieron los delitos, imagino que ya lo estaban persiguiendo, a que fue 2009 a 2015, pasaron 6 años. Y ojo, lo que a la gente se le olvida es que desde el 2008 es legal en Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, el que puedan interceptar tus comunicaciones o las comunicaciones de cualquier persona fuera de Estados Unidos. Ellos deciden que estos de la CONCACAF eran personas de interés porque tal vez escucharon algo, una denuncia o estaban investigando a alguno de ellos por una cosa y descubrieron otra. Y ellos pueden pinchar tranquilamente el teléfono o las comunicaciones de cualquiera porque es un tema de seguridad nacional. Y combatir el crimen organizado transnacional es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos. Y Jorge está ahí que se le pican los pies de quiere hablar del tema de los pastores y cómo cubrirse las espaldas. Hay un caso espinoso esta semana de acusaciones en un canal de televisión estadounidense que alguien que es un pastor evangélico tuvo relaciones con una narcotraficante confesa llamada Marjorie Chacón. ¿Qué les quieres contar? Porque Jorge está desde que comenzamos y hablemos del tema. No, sí, es que
por un lado, precisamente qué tipo de legislación aplica en esos casos. Lo que sacaron en el reportaje básicamente es las declaraciones de un ex informante de la DEA, que entiendo que él era chofer de un narco colombiano. Él es colombiano y era a su vez Chofer de avión. Sí, piloto de Piloto de un narco colombiano. Y entonces, pero entiendo que lo capturaron los de la DEA y entonces se volvió así informante ahí para darles información. Y dentro de eso llevaba su camarita en el botón de su camisa, y en lo cual grabó varias conversaciones y varias reuniones que tuvo con esta Marjorie. Y según el reportaje, en una de esas aparece Cash Luna, eso es lo que dice el reportaje, y que está grabado y todo. Entonces la pregunta del millón es ahí, bueno, entonces ¿eso qué quiere decir? Que por ejemplo, si existen esas grabaciones, como dijo este señor, esas grabaciones las tiene la DEA, ¿y qué pasa ahí? ¿Usa la DEA cuando considera conveniente utilizarlas? ¿O cómo funciona la legislación en Estados Unidos en ese caso? Que creo yo que esa es la parte primordial, porque al final lo que hemos dicho de cómo ha actuado aquí muchas veces la CICIG o el Ministerio Público en cuanto a que hacen acusaciones solamente teniendo a un testigo, al colaborador eficaz, pero sin pruebas científicas que comprueben las acusaciones que hace el testigo, pues se aplica en este caso también, ¿verdad? Bueno, o sea, está el testimonio de este señor, que es un ex informante de la CEA y que por definición era criminal, o sea, si era piloto de narcos, pues, o sea, tampoco era una santa paloma, va. Pero, entonces... está el testimonio, que ahorita básicamente lo único que hay así concreto es el testimonio de este señor, va. Que sepamos. Sí, exactamente, o sea, por lo menos así ante la opinión pública es el testimonio de este señor que puede ser tan cuestionado como el de cualquiera de los Pasaco ahí en el caso de Carlos Bielman, por ejemplo. Pero entonces ese testimonio debe de ser corroborado con pruebas científicas, que por ejemplo en este caso una prueba muy científica es la grabación de video de la conversación, que supuestamente él dice que existe, ¿verdad? Mira, en este caso hay que estar claro, y te voy a contar un par de anécdotas. Cuando estudiaba en Estados Unidos, algunos cursos, a veces me tocaban compañeritos de escritorio de lo más simpáticos. O sea, y cada 3 días, cada día nos cambiaban de compañero, me tocó, y así fui conociendo a varios. Tuve compañeros que trabajaban en la DEA, me acuerdo uno del FBI que decía que no hablaba español, y todos los del grupo éramos puros hispanohablantes y todos así como, vos no hablas español. A los 2 días nos andaba regalando chocolatitos, ya nos había mapeado a todos, como este me agrada, este no me agrada. Simpatiquísimos. Mira, ellos son sumamente disciplinados a la hora de hacer un caso de una acusación. O sea, de lo que aprendí ahí un poquito... mirando ahí un poquito como si fuera una puertecita, y ahí en el hoyito de la puerta, son sumamente disciplinados. De boyeristas, se dice. Exacto, así mirando así. Son sumamente disciplinados. O sea, 2, les gusta cerrar todo el caso. No es de que, lo acusaron y aquí tengo algo y entonces lo voy a agarrar. No, son muy pacientes. Ellos son capaces de esperarse por años y años para ir traqueando, trazando, no sé cuál se le paría la palabra, identificando toda la red, para ver si este es un pinche guppy o es un tiburón. O sea, y pueden pasarse años haciendo la investigación. Si, por ejemplo, solo para interrumpirte, para ejemplificar, básicamente algo como lo que hicieron hoy en Europa, que hicieron una redada así como 80 miembros de las mafias. 90 personas. Y colaboraron, yo lo estaba leyendo en la mañana, colaboraron como 8 policías o agencias de persecución de criminales de toda Europa. O sea, no es, vamos, así como si fueran maná. O sea, en ese tema no son nada latinos. En eso era... o sea, tienen una información. Me imagino que entonces mandan y comienzan a tracear toda la red, contrastan la información con lo que tengan otras agencias y van armando y armando y armando las redes.
Y muchas veces así es como pueden pasarse años trabajando. El año pasado estaba en un seminario de actualización en Washington, estaba hablando uno de Tampa, que es como yo le diría, los que van, cuando decían ir detrás de un mafioso, son los que van detrás de un mafioso alrededor del mundo. Y nos estaba enseñando como las luces de investigación, de mire cada uno de esos puntitos, es un mafioso. ¿Y saben con qué se cruzan? ¿Qué? Con las cuentas de dinero, con los bancos. Entonces, ahí van traceando todo. Y él decía, miren, usualmente los mafiosos están metidos en todo. Tal vez no tenemos suficientes pruebas para agarrar a alguien por terrorismo, pero sí por narcotráfico. Y entonces, ahí es donde entran ellos a trabajar coordinadamente. En este caso específico, yo lo que te diría es, habrá que ver qué más información hay al respecto. O sea, en este momento lo que hay es una declaración de un entrevistado en un canal de televisión de Estados Unidos bajo la legislación estadounidense, y habrá que ver si hay o no más información ya de investigaciones directas, acusaciones específicas, y obviamente ver qué sucede. Pero hay que entender que hay un montón de legislación que pueden aplicar dependiendo, así es del sapo, así es de la pedrada. La ley RICO es a la que más le tienen miedo muchos, porque es la que, digamos, como ya sos parte del crimen organizado, eso sí es cadena perpetua, pero también hay otra, por ejemplo, la lista de OFAC, que hace poco la aplicaron a la gente de Nicaragua. A la esposa de... A la esposa del presidente Murillo, dictador de Nicaragua. Y la lista de OFAC es bien interesante. Tú vas mirando que la OFAC es la Oficina del Control de Activos Extranjeros, y es un organismo que está relacionado a la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda de Estados Unidos, el IRS, que administra y aplica sanciones económicas impuestas a personas, a diferentes países o personas. Esos están relacionados con la política exterior de Estados Unidos y los objetivos de seguridad nacional. No es que estos tiren por acá un balazo y por acá manden una sanción. No, todo lo ponen alineados y son utilizadas para prevenir que los países, entidades o individuos utilicen el sistema financiero estadounidense para propósitos que van en contra de la política de Estados Unidos y sus objetivos de seguridad nacional. La OFAC tiene varias sanciones económicas que pueden ser programas de sanciones generales o programas específicos de sanciones. O sea, en el caso de sanciones generales prohíben transacciones con individuos o empresas de un país. Luego el específico de sanciones que prohíben transacciones con individuos designados a la lista de OFAC. Y para los ciudadanos estadounidenses o aquellos que tienen residencia permanente o empresas que operan en Estados Unidos, la OFAC les dice, si usted hace negocios con ellos también lo puedo meter. Así que sabe que con ellos está prohibido. Las sanciones de OFAC están impuestas para que dirijan a individuos y entidades financieras en la parte de movimiento de dinero. O sea, acá y usualmente la parte del dinero, la parte del sistema financiero, hay un montón de legislación. Igual también la Kingpin, que tiene relación, están enfocadas a la protección del sistema financiero de Estados Unidos. Pero o sea, que básicamente, si te ponen en la lista de OFAC, básicamente te vuelven paria financiero, porque en teoría es con los bancos de Estados Unidos, pero resulta que casi no hay banco en el mundo que no sea afiliado o no sé cómo es el término de un banco de Estados Unidos. Corresponsales de Estados Unidos. Y un banco que es corresponsal de un banco de Estados Unidos también le aplica lo de la OFAC. O sea, no puede él tener transacciones con la señora Murillo, por ejemplo, porque entonces le podrían bloquear su cuenta a este banco en otro lado que está en Nicaragua o aquí ya en no Guatemala. puede hacer negocios. Le bloquean sus cuentas en sus bancos corresponsales en Estados Unidos. Entonces, básicamente, cuando alguien está en la lista de OFAC, su vida se volverá en cash porque ya no va a poder tener cuentas en casi ninguna parte del mundo, ¿no? Sí, no, y mira, menos
en los lugares así donde sí se puede tener cuentas numeradas. Esas son, sí, pero aquí está, pero digamos en el día a día les complican la existencia. En este tema, mira, el sistema financiero de Estados Unidos lo protegen muchísimo. Y para que entiendas la importancia que tiene para aquellos que han conocido Washington y miran la Casa Blanca, a la par hay una casa que está en una esquina. O sea, también es una casa antigua. Esa es el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro maneja sistema financiero, maneja el dinero. Me acuerdo que cabal este compañero que decía que no hablaba español, pero estaba en un curso que todos hablábamos español y todas las conferencias eran en español. Después resultó con los años que era el enlace entre el FBI, el IRS, la Agencia de Pagos de Impuestos de La Estados SAT Unidos, gringa, y el Departamento del Tesoro. que es el equivalente de finanzas. Exacto. Y cabal, yo andaba por allá un fin de semana estudiando y me dice, mira, venite, que mi esposa está en tal lado, así que venite un par de horas y así te voy a dar tu paseo y te voy a enseñar desde afuera mi oficina porque no podemos entrar porque está prohibido extranjeros. Y yo me le quedo mirando y ahí entendí por qué las leyes de Estados Unidos en el tema del lavado de dinero hay tanto interés y tanta protección, porque si se les comienzan a utilizar su sistema financiero para cosas que los pueden atacar a ellos, es un deschongue. O sea, al ver físicamente, aquí está la Casa Blanca, que es el representante del poder político, y a la par está el Departamento del Tesoro, ok, porque ahí no está el Departamento de Defensa. O sea, no está el Departamento de Estado, que está como a 15, 20 cuadras, no. A la par de la Casa Blanca está la oficina del Departamento del Tesoro, o sea, el edificio inicial, me imagino que va a ser medio museo, etcétera, etcétera. Pero eso es un mensaje bien claro. Es una representación del poder. ¿Sí? Es una representación del poder. Ahí, muerta de frío, dije, ok, ya entendí la importancia del Departamento del Tesoro, solo con verlo visualmente. Y ahí vas mirando, por ejemplo, tenés la ley OFAC, tenés la RICO, tenés la Kingpin Act, que está en vigencia desde diciembre de 1999 y está enfocada en el combate del lavado del dinero del narcotráfico. Otra vez, hay delitos, hay cosas que son delitos en Estados Unidos que aquí no son delito. Y cuando ellos comienzan a aplicar esta legislación, cuando la han sacado es overseas. Básicamente es el que venga a hacer aquí negocios chucos o utilice nuestro sistema financiero para negocios chucos o está haciendo cosas en cualquier parte del mundo que es penado por nuestra legislación, los vamos a ir a traer del cuello hasta debajo de la piedra en el hoyo azul de Belice, si están ahí escondidos. Es un poco como el mensaje que están dando. En la parte de la Kingpin Act, tú miras que busca golpear a los traficantes extranjeros de narcotráfico, pero también a sus negocios y a aquellos que operan utilizando otra vez el sistema financiero de Estados Unidos. Otra vez. Que esa es la clave. ¿No? Otra vez. Y ahí tú ves que está enfocada, la Kingpin Act está enfocada básicamente a la parte de narcotráfico y lavado de dinero. La OFAC puede ser utilizada para temas de seguridad nacional, pero no solo lavado de dinero como es la Kingpin Act. Y la ley RICO es básicamente para agarrar a cualquiera que esté utilizando territorio estadounidense o bancos estadounidenses y sean organizaciones criminales que la aplican para nivel nacional o internacional. La han utilizado desde cosas de mafias, o sea, esta es como la ley antimafia. La ley RICO la pudiéramos como ejemplificar la ley antimafia. La ley o la lista OFAC es para temas de personas o países que están afectando o pueden afectar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Y la ley RICO y la ley, la Kingpin Act es básicamente para temas de combate al narcotráfico, lavado de dinero. O sea, ya tenemos aquí 3 legislaciones. ¿Y en qué entra la lista de corruptos y narcos? Prometida para finales de dinero. Ahí te van a poner la lista de personas que en base a la información y la legislación de Estados Unidos tienen suficientes pruebas para meterlos en esa lista. No es de que aquí fulanito de tal que, ay, yo de la ONG X de izquierda tengo mi amigo, le voy a hablar a la Normita, que mire, aquí está esta lista de personas que nos caen mal o lo queremos sacar del juego porque no es de nuestra ideología. No, o sea, no están jugando con tema ideológico. Esta lista la están haciendo las agencias de Estados Unidos. Y te juro, Jorge, que nunca he visto gente más fría, pero al mismo tiempo más correcta, si sos una persona correcta, que la gente de estas agencias. La gente del FBI, la gente de la DEA, la gente de ICE, de Homeland Security,
Ellos son personas de carrera, no están ahí metidos por un puestecito. En el caso de la gente del FBI, usualmente sus características son personas universitarias, que pudieron o no haber sido policías, que aplican para la carrera del FBI y pueden pasar años estudiando hasta que hay un espacio vacío. La gente de la DEA, posiblemente de los que se conoce o las características de los que he tratado, tenían ante una carrera en la policía o en el ejército de Estados Unidos, y son un poco el chiste es que esos eran los vaqueros, porque les encanta estar jugando a vaqueros e indios, aunque sea políticamente incorrecto en el siglo XXI decirlo, contra los narcos. Entonces, ahí... A policías y ladronas. Policías y ladrones, pues. Pero la forma en que algunos les decían, ahí vienen los vaqueros, sino así, porque muchas veces son de esos lugares, como el tema de Mike, que es de Nuevo México, Mike Beagle, el ex jefe de operaciones internacionales, que básicamente tú lo miras y parece un sheriff del siglo XIX, de esos de las series de televisión. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué de pronto está saliendo tanta información? Están saliendo que, mire, ya va a salir el juicio o la declaración de culpable de Rafael Zaguero, y que sale lo que salió esto en el canal de televisión y todo lo más. Somos el patio trasero de Estados Unidos. Triángulo Norte es su patio trasero, haciendo honor ya se nos a acabó nuestro el tiempo, pero te faltó programa. mencionar la ley Magnitsky. Magnitsky, sí, yo sé que voy corriendo. La ley Magnitsky está diseñada para nominar y obviamente meter en esa lista, que también es la muerte financiera, a personas que se consideren y hayan pruebas de que por corrupción hayan utilizado la corrupción y la violación a los derechos humanos. O sea, ahí tenemos 3 nominados en Guatemala en los últimos meses, o relacionados a Guatemala, a ver qué pasa. Pero yo lo que le diría a la gente, miren, si usted no hizo nada malo, si usted es una persona correcta, no se preocupe, cómprese su bolsa de poporopos y su gaseosa y veamos el show, como el chistecito de que te mandé de, mire, vamos a cancelar la serie de Netflix. ¿Por qué? Porque estamos mirando el juicio del Chapo. No necesitamos ya Netflix. Y recuerden... La realidad generalmente supera la ficción. El patio de atrás es el único programa donde se habla de nuestra relación con Estados Unidos, los temas de seguridad nacional de ese país, sus intereses, especialmente de línea dura, y todo un poco como ir conociendo la legislación que pueden estar aplicando o van a aplicar en Guatemala, y que muchas veces se dice, miren, nominaron a este para tal cosa y nominaron a este para lo otro, y van a condenar a este por el FIFA Gate, pero ¿qué legislación le están aplicando y cuál es el procedimiento? Entonces, no olviden de invitar a sus compañeros y amigos a escucharnos todos los miércoles de 1:30 a 2 de la tarde. Libertópolis presentó El Patio de Atrás. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.